Pues bien, buenas tardes, guten Abend, desde la Biblioteca Popular Circulante de Castropol, en Asturias, España, y a través del ciberespacio daros la bienvenida a esta actividad. Es un placer y un privilegio contar en el marco del centenario de esta biblioteca, nada más y nada menos que con la colaboración de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich y con la Biblioteca Bonacensia. Quiero agradecer a la directora del Instituto Cervantes, a mi querida colega Begoña Colmenero, la gran disponibilidad y las facilidades que desde el minuto 1 nos dio cuando allá por el verano de 2020 nos conocimos en el marco de la Semana Negra de Gijón y empezamos ya a confabular esta actividad. Un periódico local de Gijón titulaba la crónica de nuestra participación en la Semana Negra de Castropol a Múnich, la aventura del lecturavirus. Yo creo que era una premonición que finalmente se hace realidad hoy 11 de mayo. Begoña, muy bienvenida, muchísimas gracias y bueno, tienes la palabra. Bueno, aquí hay dos Begoñas, curiosamente hoy, Begoña Quesada y Begoña Colmenero, que soy yo, que trabajo en la biblioteca del Instituto Cervantes. Quiero hacer una pequeña puntualización. Manuela ha dicho la directora del Instituto Cervantes y no de la biblioteca. Es importante que se haga esta distinción. Y yo quiero solo también dar las gracias tanto a Manuela por la posibilidad de organizar esta actividad en conjunto, y que espero que, por supuesto, sea el comienzo de otra serie de actividades que podamos hacer en el futuro. Por supuesto, a la Biblioteca Monachensia, que nos está dando la posibilidad de hacer desde aquí esta interesantísima conferencia, como vamos a ver enseguida, al señor Thomas Schutte, que está participando con nosotros y fue el que también nos facilitó todo. Muchísimas gracias. Dele las gracias también a la directora de la biblioteca de nuestra parte. Y por supuestísimo a Begoña Quesada, que es junto con la familia Mann la protagonista de la tarde. Como tenemos el tiempo bastante justo, yo no voy a contar nada más excepto un par de detalles técnicos. Como ya se ha dicho por correo, estamos grabando la conferencia. Entonces, bueno, quien quiera puede mandar la autorización, quien quiera mostrar su cara abiertamente puede mandarle la autorización, quien quiera puede tener la cámara apagada, no hay ningún problema. Y sobre los micros, por favor, durante el tiempo que Begoña esté charlando, hablando, es mejor que tengamos todo en silencio, pero habrá una parte de preguntas y ahí sí que podemos tenerlos todos abiertos, excepto que haya mucho ruido en el sitio donde estemos, para que haya una conversación, o sea, se puedan hacer preguntas de una forma fluida. Y bueno, creo que esto es todo por el momento. Paso la palabra de nuevo a Manuela. Muy bien, muchas gracias, Begoña. Antes de pasar a presentar a Begoña Quesada, muchos de los participantes desde Múnich ya la conocéis, pero aquí en Castropol sí que me gustaría dar unas breves pinceladas de su currículum, pero antes de proceder a su presentación, me gustaría explicar el porqué de esta conexión y cuál es la conexión que nos hizo tirar del hilo Múnich, Thomas Mann, 1929, Castropol, 1929. En ese año, 1929, el escritor alemán recibe el Premio Nobel de Literatura y coincide con el año que representa el momento de consolidación definitiva de esta institución, de la Biblioteca Popular Circulante de Castropol. Su implantación y desarrollo habían adquirido una dinámica que ya no iba a detenerse y que va a seguir avanzando y consolidándose en la década de los 30. En este año, 1929, hay muchas cosas que suceden en el marco de la biblioteca, como la publicación del primer catálogo de literatura española, y iba a comenzar una aventura editorial con la publicación de un
de un periódico quincenal titulado El Aldeano, que venía a convertirse en el nuevo órgano de expresión de los organizadores de la biblioteca. Un año más tarde, este periódico publica un especial titulado La Biblioteca, en el que en el suplemento de obras nuevas adquiridas aparece, bajo el epígrafe Alemania, las obras de los autores alemanes que en 1929 se incorporaron al catálogo de la Biblioteca de Castropol. Y, oh sorpresa, Thomas Mann aparece entre ellas con La muerte en Venecia. Este es el hilo que nos hizo tirar de esta actividad y que está felizmente hoy se ha hecho realidad. En el turno de preguntas ahondaré un poco más en esta cuestión. A continuación paso a presentar a nuestra conferenciante, Begoña Quesada, que es asturiana, aunque residente en la ciudad de Múnich, licenciada en periodismo por las universidades Complutense y la del Estado de Nueva York, máster en política internacional por la Universidad de Columbia con una beca Fulbright y doctora en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido reportera en varios medios españoles, Europa Press, Cadena SER, nuestra querida La Nueva España, un periódico asturiano, asesora junior en el Consejo Europeo en Bruselas, en 1999, corresponsal de la agencia Reuters en Londres, de 2002 a 2004, jefa de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 2004 y 2007 y jefa de Relaciones Internacionales en la Fundación Príncipe de Asturias de 2007 a 2012. Entre sus publicaciones figuran Alemania, el país imprescindible, y Nacidos después de muertos, además de un importantísimo número de artículos sobre cultura y relatos en varias revistas y prensa. Se define ella misma como una apasionada de la información, las letras, la fotografía, el trabajo bien hecho. Agradecida a los maestros, además de perseverante y una valiente relativa. Pues un lujo contar con Begoña Quesada esta tarde para que nos hable de la familia Mann en España. Nosotros, la historia también la hacemos nosotros. Begoña, cuando quieras. Muy bienvenida. Gracias, muchas gracias. Solo puedo empezar, es eso, dando las gracias a Monacensia por acogernos en su casa, incluso fuera de horario. De verdad que esto es una cámara de los tesoros de la familia Mann. Gracias al Instituto Cervantes por fomentar este diálogo. Si el diálogo es siempre importante, cuanto más en estos tiempos. Y gracias, por supuesto, a Castropol, al Ayuntamiento, a la Biblioteca, al pueblo de Castropol, porque vosotros sois la levadura y sin vosotros esta reunión, este diálogo no habría ocurrido. Así que muchas gracias. Y precisamente quiero empezar por Castropol, por esa biblioteca circulante, popular circulante de Castropol, porque cuando surge en 1929 y hay alguien que está pensando qué libros llevar, qué libros comprar, como esa primera edición de Thomas Mann, mientras alguien está haciendo esto en una parte entonces muy remota de Europa, ¿dónde está la familia Mann? ¿Qué pasa con Thomas Mann? ¿Dónde se encuentra? Y yo creo que se encuentra precisamente en esa imagen del cartel en el que se anunciaba la conferencia, una familia Mann muy bien vestida de domingo, digamos, a la puerta de su villa, una casa con más de 10 dormitorios, con servicio, con jardinero, con conductor, en mitad de un parque magnífico, el Jardín Inglés, un parque centenario que está aquí en Múnich, cerca del río Isar, un río que baja de los Alpes, es decir, un entorno idílico y de una familia acomodada. Era una familia acomodada porque ya venía el dinero de antes, por la parte de Thomas Mann, que era una familia de comerciantes, una familia hanseática del norte de Alemania. Su padre era senador, su madre era brasileña, nacida en Brasil, de un alemán y una criolla portuguesa, pero venida a Alemania muy, muy joven, se casa con este senador, tienen sus 5 hijos y cuando la mujer enviuda se muda a Múnich. Es como Thomas Mann llega a Múnich. Y por parte de la esposa de Thomas Mann, Katia Prinsheim, también es una familia de dinero durante generaciones. Su padre no solo era un experto matemático y un profesor de matemáticas aquí en la Universidad de Múnich, sino también era un mecenas de las artes.
y era famosa su colección, por ejemplo, de porcelana y también algunos de sus cuadros, que después cuando tienen que ir al exilio tienen que vender, pero todavía se encuentran en algunos de los museos más importantes. Es el padre de Katleman, pero la madre también es un personaje súper interesante porque su madre era actriz, su abuela era una escritora que defendía los derechos de la mujer y que estuvo detrás de las pancartas que pedían el voto femenino. Es decir, tenemos en el Hogar Mann, en 1929, bueno, además con el premio Nobel del 29, pero ya en los años 20, una familia burguesa, conservadora, acomodada e intelectual, ¿no? Con un interés cultural muy marcado, la de personalidades, escritores, músicos, pintores que pasarían por aquellos salones a tomar té, a tomar café, a intercambiar conversaciones con la familia Mann. Y este es el entorno en el que ellos se encuentran en los años 20, también sus hijos, ya nacidos todos, los hijos de la familia Mann, en este entorno, digamos, bueno, pues protegido y acomodado. Pero es que además es especialmente protegido porque se da en una Alemania que es convulsa, ¿no? La Alemania de la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, donde sí hay una democracia, pero hay una gran convulsión económica y política. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que me llamaron la atención cuando me mudé a Múnich es que aquí, en esos años, durante unos meses, existió la República Soviética de Baviera, que es algo que no, me choca mucho y que no pega nada, por ejemplo, con el entorno de Múnich, ¿no? Pero eso es algo que ocurre en aquellos años porque son unos años que aquí en Alemania son de mucha convulsión y de algo que se conoce como la hiperinflación. Si consideramos ahora que tenemos una alta inflación, eso no tiene nada que ver con lo que los alemanes experimentaron entonces. Se da el caso, por ejemplo, de que entre 1918 y 1923 un huevo pasó a costar 500.000 millones de marcos más. Una barra de pan costaba 500 millones de marcos. Y los billetes, por ejemplo, dejaron de imprimirse con números porque no cabían los ceros. Entonces eran billetes a lo mejor por 1 billón con B de marcos. Y como no cabían los ceros, pues empezaron a escribirlos, o sea, empezaron a poner las denominaciones de los billetes con letra. Ese es el entorno convulso en el que vive la familia Mann, alrededor de la familia Mann, que es algo que, por ejemplo, el propio Klaus Mann cuenta muy bien en un libro divertido que tiene que se llama Hijo de este tiempo, y cuenta cómo ellos, como niños y adolescentes, los hermanos Mann, iban por la ciudad de Múnich y a veces robaban una naranja aquí o engañaban a la tendera para quitarle un trocito de chocolate por el otro lado, cómo decidieron un verano ir sin zapatos, por ejemplo, como forma de rebelión, o cómo tenían que repetir año tras año la misma ropa porque no se podían comprar otras. O sea, ellos también tuvieron que bajar un escalón dentro de esa burguesía durante esos años de tanta convulsión. Pero aprovechando que estamos aquí en esta sala, quiero llevarme el teléfono conmigo porque ahora mismo estoy hablando desde el móvil, poner la otra cámara del móvil y enseñaros algunos de los tesoros que tiene aquí este archivo de Monacensia. Me gustaría que empezásemos por este escritorio. ¿Se ve bien? Es un escritorio de otro escritor muy famoso alemán que se llama Wedekind y como podéis ver es un escritorio noble, ¿no? De una buena madera, con la superficie de cuero, la silla reclinable, a juego, las cerraduras. Es una mesa imponente. Para tener una mesa así uno necesita un gran despacho. Esta mesa no cabe en cualquier sitio y de hecho estaba en un piso en la calle Prinzregentenstraße, muy cerca de aquí, una de las partes nobles de Múnich, varios balcones a la calle y está claro que es el escritorio pues, de una persona con un cierto poderío, ¿no? Podemos ver por aquí cómo hay algunos ejemplos de las cosas que ocurrían entonces en Múnich, porque esto es algo que ha hecho muy bien el archivo Monacensia, ¿no? Estos son los tiempos en los que esa familia Mann vivía en Múnich. Tenemos, no sé si lo veis, ahí al fondo hay una foto de un muy joven Thomas Mann, y esta era una ciudad no solo rica desde el punto de vista de las artes, sino también desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Otros de los famosos alemanes del momento son científicos que están en Múnich, como por ejemplo Albert Einstein o Max Planck, que son nombres que mejor os suenan. Y es una ciudad en la que hay muchos cabarets, hay muchos cafés en los que la gente discute, intercambia sus ideas políticas, hay tertulias, hay teatros, hay muchas revistas de crítica también.
y es una ciudad, por lo tanto, muy liberal y con un pensamiento muy avanzado, especialmente también, por ejemplo, para las mujeres que se atreven ya a no llevar sombrero, a llevar el pelo corto, a realizar profesiones de hombres, como por ejemplo están las primeras fotógrafas, e incluso tenemos un gran ejemplo con la propia Erika Mann. No sé si la veis allá al fondo, esta bandeja de plata es el trofeo que ella recibe al ganar una carrera de 10.000 kilómetros a través de toda Europa, que la lleva desde Rusia hasta Lisboa, 10.000 kilómetros conduciendo su propio vehículo, pero además como su propia mecánica, era una especie de París-Dakar, con lo cual, como podéis ver, pues era una sociedad en aquel momento ya muy avanzada. Allí al fondo, en una foto en blanco y negro, se ve a Erika y a Klaus Mann junto con algunos de sus amigos en una representación teatral. Tenemos otra foto muy interesante aquí de Thomas Mann y su mujer, Katia Mann, en el banquete de los premios Nobel. Bueno, pues estos son los años 20 y tan solo en una década, digamos, a principios ya de los años 30, en 1932, se empieza a construir el primer campo de concentración, en aquel momento campo de reeducación, por parte de los nazis no lejos de aquí, de Múnich, en Dachau, en 1932. Es decir, en tan solo una década hemos pasado de aquella parte de la habitación a esta parte de la habitación, donde empiezan a aparecer los objetos del exilio. Aquellos escritores, aquellos críticos, aquella gente que pensaba con libertad, son los primeros que salen hacia el exilio porque anticipan lo que se les viene encima, ¿no? Y parafraseando a Nietzsche, elegirás el exilio para poder decir la verdad. Pues esto es lo que hacen algunos de estos escritores, incluidos, por ejemplo, Klaus Mann, que junto con su tío, Heinrich Mann, el hermano de Thomas, es uno de los primeros en darse cuenta de lo que les venía encima. Esta es una de sus revistas, de las que él edita. Decision está en Estados Unidos. Aquí tenemos otra foto muy significativa, que es Mónica Mann, otra de las hijas de Thomas Mann. Esta mujer estaba en el Reino Unido con su marido y cuando deciden finalmente marcharse a Estados Unidos para reunirse con el resto de la familia en su exilio, toman un barco. El barco es torpedado por un submarino alemán, se hunde y su marido muere. Ella es rescatada en un bote, la devuelven a tierra y finalmente va en otro barco hasta Estados Unidos. Aquí es cuando llega, ese es el beso de su madre. Tenemos aquí la maleta de Erika Mann con la que viajaba como corresponsal de guerra. Después os enseñaré más de cerca ese carnet de corresponsal de guerra de Erika Mann. La chaqueta con la que trabajaba, la terminología actual es empotrada en el ejército de Estados Unidos. Y también dos documentos aquí muy interesantes. Uno allí al fondo, encima de todas esas letras, os lo enseñaré mejor después, pero ahí está el carnet de corresponsal de Klaus Mann cuando cubrió la Guerra Civil Española, su pasaporte checoslovaco cuando perdió la nacionalidad alemana, que se la quitaron los nazis, o por ejemplo este affidavit, este apoyo de Thomas Mann a su hermano Heinrich cuando finalmente él también se exilia en Estados Unidos. Y así con el exilio llegamos finalmente a esta otra mesa, que es de un escritor también alemán, un escritor distinto, Oskar Maria Graf, quien se exilia en Estados Unidos, en Nueva York. Y si os fijáis, es una mesa completamente distinta, porque mismamente la madera es mucho más, ¿cómo decir?, más sencilla, ¿no? más humilde. La silla ya no es a juego, vale una silla cualquiera. Y es un escritorio que ya cabe en espacios más pequeños. Recordamos que en aquella época todavía no había IKEA, ¿no? Entonces, un amigo carpintero le construye este escritorio que tiene, por ejemplo, un apartado especial para poder escribir aquí con la máquina, pero después esconder la máquina y que se pueda escribir sobre ello, o, por ejemplo, unas alas aquí en los laterales del escritorio para poder ampliar el espacio en el que se puede trabajar. Y es aquí, en esta época, en este salto, repito, desde esa opulencia hasta el exilio, entre estos dos escritorios, es aquí donde entra en juego España en la familia Mann. Pero para esto, para poder seguir hablando sobre España,
Yo necesito desconectarme del teléfono móvil y conectarme en el laptop, así que os voy a dejar durante breves segundos. Os dejo con Begoña y Manuela. Ok. Mientras Begoña se desconecta y se vuelve a conectar, quería aprovechar pues eso para explicar que creo que después de este paseo virtual que Begoña nos acaba de hacer por esta sala de la Biblioteca Monachensia, creo que se entiende, está más que justificado, ¿no? el haber venido esta tarde a hacer esta conferencia aquí, ¿no? Porque realmente es una biblioteca muy, muy interesante. Por supuesto, Begoña ha tenido que mostrar una parte pequeñita de los documentos que ellos tienen sobre la familia Mann, pero yo quería un poco también animar a que la gente que no vive en Múnich y si alguna vez viene de visita aquí, ¿no? Sobre todo que nos está escuchando desde España, quien tenga curiosidad por saber algo sobre los Mann merece mucho la pena venir a visitar esta biblioteca, porque es realmente muy, aparte de que está en un edificio muy bonito, es muy interesante todo su fondo. Y ya tenemos a Begoña de nuevo con nosotros, así que te paso de nuevo la palabra. Bien, pues yo creo que España, por resumirlo de una forma corta, ¿no? Y por la metáfora que mejor se me ha ocurrido para explicar lo que significa España para los Mann es el espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Una de las cosas que tienen las reuniones de Zoom o de cualquier otra plataforma cuando nos vemos por Zoom es que pues tiene la ventaja de que se puede reunir gente de todo el mundo, pero tiene la desventaja de que a lo mejor nos juntamos personas que tenemos pues intereses distintos o perfiles distintos o incluso que vivimos en sitios muy lejanos. Pero yo creo que lo que todos nosotros tenemos en común es que nos gustan las historias, ¿no? Que nos gusta que nos cuenten una buena historia, que nos gustan los relatos. Y es así como os quiero contar la relación de los Mann con España. Por eso me parece que la mejor metáfora es la de otro cuento, que es este de Alicia en el País de las Maravillas y el espejo. A través de este espejo, Alicia pasa al mundo de la fantasía. Pues a través de España, los Mann entran en el mundo de la realidad. Y esto ocurre especialmente así con Thomas Mann. Él había escrito durante y después de la Primera Guerra Mundial un libro que le trajo cola después, que se llamaba Consideraciones de un apolítico. Y este es un libro en el que él intenta defender la idea de que el escritor se tiene que mantener un poco al margen de la política, centrarse en su mundo espiritual, en su creatividad y sobre todo no tomar partido de una forma simplista. Es un libro que en el fondo él también escribe para proteger su creación literaria, y esto es lo que se le echó en cara después, para intentar proteger a su público alemán, que se le siguiese publicando en Alemania y que las editoriales alemanas siguiesen sacando sus libros sin ningún tipo de censura, y por eso también un poco era de autoprotección, ¿no? Un texto de autoprotección. Pero en este texto, que es de eso posterior a la Primera Guerra Mundial, él escribe cosas como: creer que cuando no hay guerra hay paz es una puerilidad que no solo es peculiar al pacifismo. O, por ejemplo, no importa que diga fe o libertad, el político es abominable. Otra cita llamativa del libro es: la política actual es antialemana porque es un producto latino, celtorrománico, francés y germanófobo, retóricamente revolucionario, y su intento de trasplante a Alemania forma parte de los intentos por democratizarla que vienen del occidente capitalista. La guerra contra Alemania es el intento de una nueva Roma expansionista por volver a conquistar el este del Rin. Es decir, en este momento, él, como veis, no tiene ningún interés en tomar partido de una forma política. Y es así como, incluso en la década de los 20, los primeros años 30, él se mantiene un poco al margen de lo que está pasando en Alemania, y son más sus hijos y su hermano Heinrich, que es el primero que se exilia, los que tienen esa sensibilidad. Su primer acercamiento a España es precisamente a raíz de esa publicación que nos mencionaba Manuela, su primera edición en España, que es con Espasa en el año 1920, si no recuerdo mal. Y en ese libro, que es una especie de autobiografía, él va recopilando estas autobiografías y las publica ya finalmente de cara a que le dan el premio Nobel, un poco contando su vida. Y él recuerda este viaje que hizo a España
donde llega por barco desde Génova, llega a Barcelona, después se dirige a Madrid, recorre pues varias zonas de Castilla, baja hacia Granada, sube por Sevilla, se va a Santander y en Santander ya coge un barco de vuelta a Plymouth y Hamburgo. Y el párrafo que incluye en su autobiografía sobre España es este. Recordaré siempre el día de la Ascensión en Sevilla, con la misa en la catedral, la magnífica música de órgano y la corrida de toros por la tarde. Pero en conjunto, el sur andaluz me atrajo menos que el territorio español clásico. Castilla, Toledo, Aranjuez, la granítica fortaleza monasterio de Felipe II y aquel viaje a Segovia, dejando a un lado el Escorial y al otro lado el Guadarrama coronado de nieve. No es que se vea mucha pasión en este texto, ni que parezca que España como que le ha robado el corazón, ¿no? Digamos, a diferencia de otros pintores, escritores, otros intelectuales de la época que sí mostraban a veces, o generalmente, haberse quedado prendados de una España que en aquel momento resultaba pues bastante exótica a ojos de las personas que venían pues del centro y del norte de Europa. Sin embargo, hay un gran cambio en 1936 con un texto de Thomas Mann que es muy poco conocido, que se había publicado solo en francés hasta hace unos años y que saca a la luz un editor francés, Jean-Pierre Bourreau, y que se titula precisamente España. Y en él, Thomas Mann dice: en realidad lo que viene sucediendo en España desde hace meses constituye el escándalo más inmundo de la historia humana. ¿Pero es que el mundo no se da cuenta? Me temo que no, porque los intereses asesinos no saben hacer nada mejor que volver al mundo estúpido y ocultar su verdadero carácter. ¿Es que ya no tenemos corazón ni razón? ¿Queremos que el bando de los intereses nos arrebate los últimos restos de buen juicio y de libre pensamiento, cayendo en la trampa que montan con tanta destreza? Este pueblo se ha proporcionado un gobierno que se propone remediar los abusos más indignantes. ¿Qué sucede a continuación? Estalla una rebelión de generales al servicio de las antiguas potencias explotadoras. La rebelión fracasa y entonces los gobiernos extranjeros, enemigos de la libertad, acuden en su ayuda y a cambio de promesas de ventajas económicas en caso de victoria, proporcionan a los insurgentes dinero, hombres y material de guerra. La lucha sangrienta prosigue, engendrando en ambos bandos una crueldad cada vez más implacable. Ya se nota totalmente un cambio, ¿no? Un giro en el que está tomando una clara posición. Por eso yo creo que esos años, esa guerra civil, España, para Thomas Mann, supone un despertar, un aldabonazo hacia unas posiciones políticas que después va a conservar cuando ya finalmente se exilia en Estados Unidos, en Princeton, y después más adelante en California, y que van a marcar incluso sus relaciones con el presidente de Estados Unidos en aquel momento, el presidente Roosevelt, o su implicación con comités de apoyo a los refugiados españoles desde Estados Unidos. Es una situación parecida pero distinta a la de sus hijos, la de sus dos hijos mayores, Erika y Klaus Mann. Tanto Erika como Klaus ya tienen una relación con España, es verdad que es otra generación, ya hablan más idiomas, hablan perfectamente francés, Klaus ha vivido en Francia, han viajado por el mundo, han dado la vuelta al mundo, han publicado un libro sobre dar la vuelta al mundo en 1929. Es decir, es otra generación y ellos ya conocían España un poco también por el ocio y la aventura. Hay fotos de ellos en las playas de Mallorca en 1933, si no recuerdo mal. Hacen viajes, Erika atraviesa España hacia Marruecos en su coche, pasa un tiempo en Marruecos, atraviesan España con una amiga fotógrafa y escritora suiza, una buena amiga suya que es Anne-Marie Schwarzenbach. Ella misma, Marie Schwarzenbach, es una aventurera que recorrerá después grandes aventuras por Persia, pero inicia esa carrera de aventurera en España, atravesando España en un Mercedes blanco, creo que es en el año 34 y otra vez en el año 37. Es decir, ellos ya están familiarizados con España, ya tienen un vínculo emocional con España, pero es que además tienen un vínculo de trabajo porque Klaus Mann ha estado en repetidas ocasiones en España. Ha viajado para reuniones del Pen Club, de clubs de escritores, reuniones de escritores a Barcelona en el 34, a Valencia en el 37, vuelve a viajar a Barcelona
Barcelona, y es por esto que cuando en el 38, que ellos ya están exilados en Suiza y están antes de marcharse a Estados Unidos, cuando a ellos les surge la oportunidad de acercarse y ver en primera persona la guerra civil que estaba ocurriendo en España, no lo dudan y se lanzan por esa vocación que para ellos supone enfrentarse a un conflicto que consideran injusto para el pueblo español, por ese apoyo extranjero italiano y alemán, sobre todo digamos, los pozos del té que predicen el futuro de lo que le va a pasar a Alemania y de lo que le va a pasar a Europa. Os quiero enseñar unas fotos que a mí me llamó la atención verlas. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla con vosotros para que las veáis. Creo que es aquí. No. Un momento, por favor, mientras gestiono esto. No. Perdón, ¿eh? Dadme unos segunditos. Esto es, ¿no? Compartir. ¿Lo estáis viendo ya? Sí. Dejadme volver a la presentación. Ok, esta es la primera que os quería enseñar. Estos son Klaus y Erika Mann en Mallorca en 1933 y es precisamente una fotografía de su amiga, la fotógrafa Anne-Marie Schwarzenbach, que es otra persona muy interesante y con la que tuvieron una relación, bueno, pues interesante. A veces buena, a veces menos buena, a veces próxima, a veces menos próxima. Esta es ya una de las fotos que toma Klaus Mann durante su viaje. Ellos llegan a Barcelona, intentan acercarse al frente del Ebro, pero no lo consiguen, se quedan en Tortosa, que en aquel momento estaba siendo intensamente bombardeada por los italianos, por aviones italianos. De hecho, creo que después vuelvo para atrás, pero esta es una foto también de Klaus Mann de Tortosa tras un bombardeo italiano. Esta es una foto de Madrid. Ellos pasan sobre todo el mayor tiempo en Madrid, posiblemente porque es donde están sus mejores contactos. Como he dicho antes, Klaus había vivido en París y en París ya había un gran grupo de exiliados intelectuales, pintores, escritores. Estoy pensando en Dalí, en Picasso. Todas estas son gente que se mueve en ese entorno en el que se mueve Klaus Mann, Rafael Alberti, al que vuelvo a ver en Madrid, por ejemplo, y ellos se quedan prendados precisamente de ese frente que atraviesa Madrid, como dice Rafael Alberti, a través del corazón de la ciudad, en la ciudad universitaria, donde además se da esa mezcla de que es pues un centro de educación, un centro de formación, un centro de cultura, son las facultades donde los universitarios estudian y al mismo tiempo es donde se está batallando. Y es además un frente que está defendido por las brigadas internacionales, es decir, por muchos de los alemanes que participaron en esa guerra y que se los encontrarían detrás de esas barricadas con los que podrían hablar perfectamente con los franceses, con los alemanes en francés o en alemán. Esta es una facultad, creo que es la de filología, pero en cualquier caso, un punto para mí muy interesante fue encontrarme en los textos de Klaus y de Erika Mann, muchos de los cuales están en este archivo del que no puedo hablar lo suficientemente bien porque de verdad que es maravilloso y además tiene gran parte de su obra online y la podéis acceder a ella desde cualquier punto, desde España, desde aquí de Múnich, pero encontrarme en esos textos cosas que después era capaz de ver en España. Y os voy a dar un ejemplo. Este es, por ejemplo, uno de esos libros que los brigadistas usaban como parapeto para que las balas no atravesasen las ventanas. Y fijaos dónde se quedaban las balas, dentro de los libros. Y esta es otra gran labor de conservación por parte de los archivos de la Universidad Complutense de Madrid, que han conservado estos libros con los balazos. E incluso aquí tenéis uno que todavía tiene la metralla dentro. Esta es una foto de esos parapetos donde se ven, sí, los sacos terreros de arena, pero también los parapetos de libros de los que después se hablan, pues no solo en los textos de Klaus Mann o de Erika Mann sobre esta guerra, sino también en otras
bueno, en muchos de los textos de los corresponsales, estoy pensando en George Orwell, en Ernest Hemingway, que también cubrieron la Guerra de España en 2 pasos. Y estos son los balazos que conserva aún la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Lo curioso de esto es que esta es mi universidad, yo he pasado por ahí delante un montón de años y no me he enterado de esto hasta que me he interesado por la vida de Klaus Mann, ¿no? La magia de la literatura tiene estas cosas. Estos son Klaus y Erika, junto con algunos de los brigadistas. A la izquierda de Klaus, el cuarto hombre desde la izquierda, el segundo desde la derecha, es un general alemán, Hans Kalle. Allí se le conocía como Jorge Hans, que dirigía la Brigada 45, que era la brigada internacional. Aquí están sentados con él, a la derecha e izquierda de Hans Kalle, y uno solo puede imaginar que parte de esas conversaciones acabó en los textos de Erika y de Klaus. Esta es una de los objetos que os enseñaba antes con la cámara del móvil, es el carné de corresponsal de guerra de Erika Mann, cuando empotrada en las tropas americanas regresa después o al final de la Segunda Guerra Mundial a Alemania para ver cómo las tropas de Estados Unidos, cómo las tropas aliadas toman su propio país, ¿no? Tuvo que ser una experiencia muy interesante y es esa vocación de denuncia y de, bueno, periodística al fin y al cabo, que queda implantada en Erika Mann después de pasar por la Guerra Española. Este es el carnet de prensa de Klaus Mann, como podéis ver, fechado en Barcelona el 25 de junio de 1938, en el que se certifica que él es el corresponsal del Pariser Tageszeitung. Y este es el artículo, o uno de los artículos que publicó en ese periódico, el Pariser Tageszeitung, Das Wunder von Madrid, que después además da título a un libro recopilatorio sobre sus artículos. Entonces yo creo que si bien para Erika, si bien para Thomas Mann fue un aldabonazo de despertar, yo creo que más bien para Klaus y Erika lo que supone es una experiencia que se queda en su ADN, ¿no? Y como ejemplo de eso os quiero leer solo un párrafo, ya para terminar, de lo que supone el paso por España para ellos. Tengo la suerte de estar aquí y a través de Monastencia, no sé si lo veis, pero estos son los textos originales escritos a máquina. Bueno, esto es una fotocopia, claro, no lo voy a tratar así si es el texto original, pero es que se puede disponer del texto original tal y como ellos lo escribieron con sus correcciones, es una pasada, es maravilloso. Y el último párrafo de este artículo, que se llama Al regreso de España, es el primer artículo que escriben después de abandonar España. Y dicen: este viaje del que acabamos de regresar no es ningún viaje de placer. Ha dejado cicatrices en nuestro corazón. Hemos conocido el horror como nunca antes. Nos hemos enfrentado a la tristeza y a la devastación. Pero una cosa es cierta. Por primera vez desde que comenzamos nuestro exilio, hemos tenido la sensación de que podemos ganar, de que vamos a ganar. Hemos visto al pueblo de España luchar contra el enemigo de su libertad. Ese enemigo es también el nuestro. Esto es una experiencia que nada, ni el paso de los años, conseguirá arrancar de nuestros corazones. Y bueno, con estas palabras de Erika y de Klaus, yo creo que he llegado al final de todo lo que os tenía que contar hoy. Por ahora, salvo que tengáis alguna pregunta. Muy bien. Ahora todos podemos encender nuestros micrófonos sin ningún problema. Al revés, animo a todo el mundo a encenderlos para que después de todas estas interesantes palabras de Begoña, ¿no? Y de toda esta información tan interesante que nos ha dado, quien tenga curiosidad por preguntarle algo, lo podéis hacer ahora porque todavía tenemos un ratito. ¿Quién se anima? Bueno, yo quería felicitar a Begoña Quesada por esta magnífica exposición y cómo, tristemente, las fotografías parece que nos devuelven a la actualidad. Parece que hay poco, que parece mentira que hayan pasado estos años cuando en la actualidad pues, esas mismas fotografías se replican en medios de comunicación, escrita y televisada.
Muchas gracias por esta magnífica exposición, muy interesante. Y si os parece, yo comienzo con, bueno, doy la palabra también a la gente que me acompaña aquí en la biblioteca, si alguien está interesado en comentar algo o preguntar algo. Pero a mí, Begoña, me gustaría empezar preguntándote, documentando un poco para la presentación de hoy, documentándome, me he encontrado con que muchos estudiosos de la vida y la obra de Thomas Mann coinciden en situarlo como un genio, poco empático con su familia, incluso a veces distante. El hecho de que Erika y Klaus, escritores también, hayan tenido esta relación familiar, ¿tú crees que le ha influido, digamos, esta frialdad, entre comillas, y la han transmitido a su obra de alguna manera? Yo lo que sí creo es que en ambos casos, y sobre todo en el caso de Klaus Mann, al que me molesta cuando me encuentro afirmaciones, también preparándome para esta charla me la volví a encontrar, de que es un novelista de segundo rango, y yo creo que no, yo creo que es un magnífico novelista. Me atrevo, en presencia de dos bibliotecarias, me atrevo a recomendar un libro que es El volcán de Klaus Mann, que habla sobre el exilio, ¿no? Y además así enlaza un poco con tu primera reflexión. Es una novela, pero es una novela del exilio alemán, y sin embargo muchas de sus reflexiones yo creo que son perfectamente válidas hoy. Y yo me he encontrado sorprendiéndome a mí misma con esta novela, cómo los personajes de la novela, es decir, Klaus Mann, están pensando cosas que yo he pensado últimamente por la nueva guerra que tenemos en Europa, ¿no? Quiero decir, es un libro plenamente actual. Y yo creo que Klaus Mann, mi impresión es que era sobre todo un hombre muy sincero. Y de hecho, en otro texto muy interesante de su padre, a raíz del suicidio de Klaus Mann, hay un libro que edita o promueve o recopila Erika Mann, con textos sobre escritores, personas que han conocido a Klaus Mann. Y el primero de esos textos es de su padre. Y una de las cualidades que en ese texto Thomas Mann destaca de su hijo es la sinceridad. Con lo cual yo creo que cualquier influencia que tuviese su padre en ambos quedó reflejada sin duda no solo en su obra, sino también en sus decisiones. Quizás por esa relación que tenían y por vivir bajo la muy alargada sombra de Thomas Mann, que eso debe ser muy, muy difícil cuando te quieres dedicar a su misma profesión. Yo creo que eso les animó a buscar alternativas y hacer, vale, lo mismo, porque esto es lo que quiero hacer, pero de otra manera, no como mi padre, ¿no? Y por eso viajaban tanto, se movían tanto, se mudaban tanto. Yo creo que sí, que tuvo una influencia no necesariamente negativa, pero sí una influencia. Yo tengo una pregunta también. A no ser que alguien quiera hacer una antes de mí, que no tengo ningún problema en ceder la palabra primero. Bueno, voy a hacerla y todavía tenemos tiempo para algunas más. ¿Tú sabes qué les llevó sobre todo a Erika y a Klaus a venir a cubrir como periodistas la guerra civil? ¿Fue un encargo? ¿Fue solo motivación personal? ¿Fue una cuestión ideológica? ¿Una suma de todo un poco? Sin duda no fue un encargo, o sea, fue algo que ellos promovieron. Posiblemente había una cuestión ideológica. Ellos, a diferencia de su padre, ellos ya viviendo en Alemania, en Múnich, aquí, ellos ya sentían la presión del gobierno nazi, ¿no? La propia Erika, en uno de sus actos públicos, que estaba declamando unos poemas en un acto pacifista, fue lo que hoy le llamaríamos scratching, ¿no? La atacaron y fueron a por ella. Se cancelaron algunos de sus cabarets, algunas obras que quería representar. Es decir, ellos ya habían sentido esta presión y sabían lo que venía. Entonces, aparte de que tenían todas esas antenas
en toda Europa y también en Estados Unidos, por haber viajado, las centenas que les daba hablar otros idiomas, tenían acceso a otros periódicos, a otras radios, yo creo que ellos fueron los primeros que lo vieron venir. De hecho, se da la anécdota de que son Erika y Klaus los que les advierten a sus padres que están en el extranjero, no sé si en Dinamarca, en Holanda, dando unas conferencias sobre Wagner. Son ellos los que les advierten cuando están a punto de regresar a Alemania: no vengáis, no regreséis, porque la situación está tan mal que a lo mejor si regresáis, después ya no podemos salir de Alemania. Quedaros en Suiza, nos reunimos con vosotros. Y es así como empieza el exilio de esta familia, con lo cual sin duda sus hijos tenían una sensibilidad ya hacia estos temas y, como digo, unos contactos que seguramente los ponían en la misma onda, y son ellos los que voluntariamente quieren ir a España a cubrir esa guerra, a ver qué estaba pasando con el gobierno de la República y a ver con sus propios ojos lo que ya estaban leyendo en las crónicas de otros corresponsales internacionales. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Yo tengo otra entonces. No quiero acaparar la palabra, pero como veo que el resto de la gente por el momento no comenta nada. ¿Y qué te llevó a ti? Porque no sé si hemos dicho, si Manuela lo ha dicho al principio, que ahora mismo otro de los motivos por el que hemos invitado a Begoña a dar esta conferencia es porque ella está preparando un libro sobre Erika y Klaus Mann en España, ¿no? Durante el periodo de la Guerra Civil, si no me equivoco, ¿no? Te centras en ese periodo. ¿Qué te llevó a ti a querer escribir sobre ellos e investigar esta relación de ellos con España y su paso por aquí? Esto. Yo casualmente vine a un acto, bueno, de hecho vine a un concierto de jazz, porque una de las cosas maravillosas que tiene esta ciudad actualmente es que tiene mucha cultura. Y aquí en un evento que se llama la Noche de los Museos, que abren los museos por la noche, pues se celebran distintos actos, y el caso es que vine aquí y me encontré con que la familia Mann tenía una relación con España, y además como periodistas, yo que soy periodista. Y además me empezaban a encajar muchísimas, había como muchos cruces de camino. O sea, yo tampoco conocía la relación de Thomas Mann con Albert Einstein en Princeton, por ejemplo, ¿no? O que una de las estudiantes que se acerca a entrevistar a Thomas Mann resulta que es Susan Sontag, que es una ensayista de Estados Unidos que tiene, bueno, mucho más actual, era una joven estudiante cuando la entrevista, que es otra de mis escritoras preferidas. Entonces es que se cruzan tantas cosas, que es una de estas maravillas que tiene Múnich, porque en su momento fue una de las capitales europeas. Hay tantos cruces de camino que me sentí inmediatamente atraída, y ya después, acercándome a los textos que escriben, pues la verdad es que ha sido un placer investigar todo esto. Qué bueno. Y como no haya más preguntas, os voy a enseñar más fotos. Vamos a ver si mientras a alguien le ha surgido alguna pregunta que hasta ahora no se había hecho. ¿Alguien se anima? ¿Alguna otra cosita así que comentar? Porque Begoña sí comentaba que ella tenía bastante más material preparado, pero creo que tenías un poco de miedo de extenderte demasiado, me parece, ¿no? Claro, y pues como siempre, cuando una persona habla de aburrir, porque además cuando a uno le gusta mucho el tema, es como, wow, mira esto, ya verás qué interesante, mira esto otro, ya verás qué interesante. Y a la que más le interesa es a ti, ¿no? Y al resto es como, otra foto, otra foto. Pero No creo. Sí hay una que os tengo que enseñar, porque me parece muy divertida, si me permitís. Aprovecha porque nos queda todavía un ratito, ¿no? Todavía, enseñar. sí, nos quedan unos 10 minutos. A ver si puedo compartir esta pantalla otra vez. Y quiero compartir esta aquí. Mirad qué foto más maravillosa. Está también aquí, en este archivo, es Albert Einstein en lo alto del Centro Rockefeller en Nueva York. Porque, como sabéis, él también se exilia, ¿no? Es cuando ocurre el proyecto Manhattan y después la bomba atómica y todo lo demás, ¿no? Pero esto es antes. Esto es cuando empieza su exilio, está en la azotea de este edificio del Centro Rockefeller, del Rockefeller Center en el centro de Nueva York. Se ve el edificio Chrysler de fondo, es todavía un perfil de la ciudad por desarrollar, y además ahí donde he puesto la flecha rosa,
porque la foto pues, no es de mucha calidad. Es una dedicatoria de Einstein a Erika y Klaus Mann. Es una foto de Einstein dedicada a Erika y Klaus Mann. Claro, esto yo lo veo y la cabeza se me llena de chispas, porque es, por ejemplo, pues eso, una relación que yo desconocía, la que tenía este físico, posiblemente el mejor físico de todos los tiempos, con los hijos de Thomas Mann, ¿no? Que forma parte de ese exilio intelectual, de esa sangría en el fondo que sufrió Alemania, todas estas cabezas, todos estos cerebros, ¿no? Esta huida de cerebros que sufre Alemania cuando llegan al poder los nazis, entre ellos pues, Thomas Mann y Albert Einstein, ¿no? Esta es una de las fotografías que os quería enseñar. Y todavía tengo más. Sigue. Tenemos unos minutos. Esta también es muy divertida. A ver si la puedo abrir. ¿La veis? ¿Se ve? No, yo sigo viendo la de Vale. la de Einstein. Voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a compartir esta otra. Son ellos dos en un cartel de promoción de una serie de charlas. Son Klaus y Erika Mann, de una serie de charlas que dan por Estados Unidos en los años 20. No recuerdo exactamente, sé que es antes del 29, pero no recuerdo exactamente qué años 20 son. Ellos, bueno, pues están en Berlín, se aburren, están buscando nuevos proyectos y deciden escribir a un editor de un libro que acaba de publicar Klaus y decirle, oye, que nos vamos a dar unas conferencias de promoción del libro a Nueva York. Y sin dejarle tiempo a que conteste prácticamente, porque aquello iba por telegrama, claro, no había los medios de ahora, pues se embarcan y se van a Nueva York un poco a vivir del cuento y del papo, ¿no? Con un poquito de descaro. Y así van empalmando una conferencia con otra, se presentan como los gemelos Mann, porque pensaban que era un aspecto un poquito más comercial. Fijaros que en la foto están comiendo una manzana, que era algo completamente inusual en aquel momento, hacerse fotos posando, comiendo algo. Yo creo que es inusual incluso ahora, pero bueno, sin duda es una foto muy transgresora para la promoción de un libro en aquellos tiempos. Y así van empalmando una conferencia con otra. Y digo, a base de echarle mucho morro y también de pedirle cheques a la mamá, llegan a visitar el Medio Oeste y California, donde se adentran en Hollywood y conocen a un montón de estrellas de Hollywood, directores de la época, ricos también. Y echándole nuevamente más morro, no creáis que se dieron la vuelta, no. Se subieron a un barco y se marcharon a Japón. Y se tiraron también unas cuantas semanas en Japón, ahí explorando, y nada, estiraron más el chicle y se fueron a Corea del Sur. Pretendían irse a China, pero una situación un poco peligrosa, políticamente hablando, por lo que estaba ocurriendo en ese país. Entonces se suben al Transiberiano y se cruzan toda Rusia. De Rusia se van a Polonia y de Polonia regresan otra vez a Alemania. Y todo eso está contado en un libro por ellos muy divertido que se llama, en español creo que se llama La Vuelta al Mundo o algo así, está en ediciones Altair. Y también pues está cargado de anécdotas y del morro que tenían. O sea, es que era una supervivencia, ¿no? Pero también tuvieron que ser unos años muy distintos a lo que después ocurre en el exilio. Hablan ahí también de la relación con Ricky Hallgarten, que era un buen amigo suyo alemán de aquí de Múnich, es con el que Erika Mann gana esa carrera de los 10.000 kilómetros a través de Europa. Y él después se marcha a Nueva York y se inventa una vida allí lavando platos y vendiendo flores. Y que es después una persona que cuando regresa a Alemania, bueno, pasan unos años, es uno de los primeros amigos de Klaus Mann que se suicida. Ya en la familia Mann había un antecedente de suicidios porque dos de las hermanas de Thomas Mann se suicidan, pero bastantes personas de ese entorno en esos difíciles años, sobre todo personas, tenemos que pensar que son intelectuales y con una cierta sensibilidad, expuestos al suicidio, es algo
de lo que después todo empieza a encajar cuando el propio Klaus Mann se suicida, creo que es en 1949. Es decir, es una vida muy intensa, ¿no? Porque te puedes imaginar aquí a un niño privilegiado dando la vuelta al mundo, pero que después, ¿no?, llega al exilio, los años de la guerra, perderlo todo, sufrir y acabar en el suicidio. Son unas vidas muy interesantes. Yo creo que a partir de ahora todos vais a escribir un libro sobre Klaus Mann. Yo creo que sí. Tengo solo una pequeña pregunta que se me olvidó hacer antes, muy rápida. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en España? ¿Lo sabes aproximadamente? Semanas, es cuestión de semanas. No te puedo decir exactamente, pero yo te diría que entre 4 y 6 semanas. Ah, vale, fue rápido, ¿no? Corto, sí, Uh-huh. sí. La mayoría de los corresponsales de guerra que estaban entonces estaban semanas. Pocos son los que se quedaban durante meses, en parte por la situación de peligro, en parte por la financiación, en parte porque un poco uno perdía la perspectiva también, o el frente se movía, y quedarse en Madrid cuando el frente ahora estaba pues en Valencia tampoco tenía mucho sentido. Bueno, eran otros tiempos, claro. Muy bien. Bueno, Begoña, sí. quería comentarte muy brevemente cómo antes describías ese Múnich de los años 20 lleno de cafés, tertulias, liberal, y cómo en esa época, aquí en Castropol, y gracias a una biblioteca creada por un grupo de universitarios, jóvenes universitarios, se estaba leyendo también a autores alemanes. No sé si podréis ver, este es el documento que aludía antes, el original, del especial La Biblioteca, donde recogen a los autores alemanes que se leían en 1929 en Castropol. Os enviaré una copia escaneada, por si os interesa tenerlo, pero se leía La muerte en Venecia, de Thomas Mann, se leía también cuentos de Hoffmann, se leía Keller y se leía a Plixis. Entonces, bueno, como el contraste, ¿no?, entre ese Múnich cosmopolita y liberal y el Castropol rural y pequeño, de un pequeño concejo rural de la Asturias, de la España de los años 20. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado, ese contraste ha quedado muy, muy patente a lo largo de la. Es maravilloso, Manuela. La verdad, qué suerte en Castropol, digo, poder disponer de esa biblioteca que además nos conecta de una manera increíble a Múnich. Me parece que uno de los autores que has dicho es Ernst Steller, si no he entendido mal, del que hay otra foto aquí que no os he enseñado, pero él también pasa por aquí y después combate en la guerra civil como parte de las brigadas internacionales y después se suicida. Es uno de los amigos de Klaus Mann que se suicida. Y fíjate, también lo estaban leyendo ahí en Castropol en los años 20. Es maravilloso. Y ves, otra cosa, yo he pasado por Castropol un montón de veces y no tenía ni idea. Así es que no hay como ser ignorante, mi ignorante. Por cambio, nos vamos a Múnich y venís a Castropol. Perfecto. Bueno, Múnich ya tenéis día. Exactamente. Y nos facilitan las cosas porque creo que va a haber línea directa desde el aeropuerto de Asturias. Pues ya no tenéis excusa para no dejar de hacer una visita y venir tanto al Instituto Cervantes como a la Biblioteca Monachensia, ¿no? Yo creo que después de lo de hoy ya cualquier persona que haya asistido a la conferencia y venga por Múnich lo tiene claro, ¿no? También animo a los que estén en Múnich Sí, no, no la conozcan. Claro. Porque no solo el archivo, sino el edificio en sí es magnífico, los jardines. Entonces, todos los que os habéis conectado desde más cerca y todavía no conozcáis en Monachensia, pasaros porque merece la pena. Muy bien, Manuela, ¿quieres cerrar tú? Pues nada, que ha sido un verdadero privilegio formar parte de esta tarde de esta actividad y que se inicia esta tarde, como dicen, una intensa aventura. Es el inicio de una gran amistad y una intensa colaboración. Y bueno, auf Wiedersehen. Ok, muchas gracias a todos y yo creo que un pequeño aplauso para Begoña y para, bueno, todos los asistentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Citando a un alemán, Hermann Hesse, en todo inicio hay una pequeña magia, así que yo creo que aquí hemos tenido magia.